La agricultura no es todo. No en Cento, no en Italia. Buscaremos un lugar en la ciudad. Un apartamento con un garaje. ¿Qué hay de la granja? No la quiero, papá. Dásela a ellos. Se la merecen. Tengo una idea para una compañía. Para construir tractores. Más pequeños y económicos de los que hacen en la actualidad. ¿Sabías que el hombre que creó los supercoches más salvajes del mundo empezó arando campos? Pero hay un secreto que Ferruccio Lamborghini nunca quiso que supieras. Un enfrentamiento épico que casi destruyó su sueño y cambió el automovilismo para siempre. ¿Cómo pasó un agricultor de un pueblo olvidado a desafiar al rey de Maranello? ¿Y qué sacrificio pagó para hacer rugir al toro? La historia que Ferrari no quería que conocieras comienza ahora. En el 28 de abril de 1916, en el corazón de la campiña italiana, nació Ferruccio Lamborghini, el mayor de 5 hijos de una familia de agricultores. En un contexto de una Italia rural, aún recuperándose de la unificación del siglo anterior y al borde de la Primera Guerra Mundial, Ferruccio creció inmerso en la tierra, pero su mente ya soñaba con máquinas que pudieran domarla, marcando el inicio de una vida dedicada a la innovación mecánica. Desde temprana edad, Ferruccio mostró un talento innato para la mecánica, desmontando y reparando herramientas agrícolas en la granja familiar. En los años 20, en una Italia fascista bajo Mussolini, donde la agricultura era el pilar económico, este joven visionario encontró en las máquinas una pasión que lo diferenciaba de sus hermanos, plantando las semillas de un futuro lejos de los surcos del arado. En 1932, Ferruccio se matriculó en el Instituto Técnico Industrial de Bolonia, profundizando su conocimiento en ingeniería mecánica. En un contexto de depresión económica global que afectaba a Italia, y con el régimen fascista promoviendo la industrialización, esta educación transformó su curiosidad infantil en una habilidad profesional, preparándolo para un mundo en cambio acelerado por la tecnología. Al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, Ferruccio fue reclutado en la Fuerza Aérea Italiana y destinado a Rodas en 1940. En el contexto del eje fascista luchando contra los aliados, su rol como mecánico en el Departamento de Transporte le permitió innovar con recursos limitados, reparando vehículos militares y ganando experiencia invaluable en condiciones extremas, una transformación que forjó su resiliencia. En 1945, con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la caída de Mussolini, Ferruccio volvió a una Italia postbélica en crisis económica. Utilizando su experiencia militar, comenzó a recolectar sobrantes de guerra como motores y chasis, en un contexto de reconstrucción nacional donde la agricultura era clave para la supervivencia, sentando las bases para su primer emprendimiento. En 1947, Ferruccio inventó el Carioca, un tractor económico que usaba combustible barato y se iniciaba con un explosivo casero. En el contexto del Plan Marshall que impulsaba la recuperación europea, esta innovación atrajo a agricultores italianos desesperados por modernizar sus fincas, marcando el nacimiento de su empresa y una transformación personal de mecánico a empresario. El 1 de mayo de 1948, Ferruccio fundó Lamborghini Trattori S.p.A., comenzando con 12 empleados y produciendo un tractor por semana. En una Italia que se industrializaba rápidamente tras la guerra, su empresa creció gracias a diseños robustos y asequibles, convirtiéndolo en uno de los principales fabricantes de tractores del país y acumulando riqueza que alimentaría sueños mayores. Durante los años 50, Lamborghini Trattori expandió su producción a cientos de unidades anuales, incorporando innovaciones como el motor de inyección directa. En el contexto del milagro económico italiano, impulsado por la integración europea y el boom industrial, Ferruccio se convirtió en un millonario, permitiéndose lujos como autos deportivos que despertarían una nueva pasión. Hacia finales de los años 50, la riqueza de Ferruccio le permitió coleccionar autos de lujo, pero su experiencia mecánica lo hacía crítico con marcas como Ferrari. En un contexto de Italia convirtiéndose en potencia automovilística, esta insatisfacción personal lo impulsó a cuestionar el status quo, preparando el terreno para un desafío audaz. En 1960, Ferruccio Lamborghini, ya un titán de la industria agrícola, comenzó a soñar con autos que superaran a los existentes. Pero un encuentro fatídico con Enzo Ferrari estaba a punto de encender una rivalidad legendaria.
¿Transformaría su frustración en un imperio automovilístico o el orgullo de los gigantes lo detendría? En 1962, un encuentro entre Ferruccio Lamborghini y Enzo Ferrari marcó un punto de inflexión. En el contexto del auge automovilístico italiano, donde Ferrari reinaba como símbolo de lujo y velocidad, la arrogancia de Enzo encendió en Ferruccio un deseo ardiente de crear un automóvil que superara a los de Maranello, desafiando a un titán de la industria. El 7 de mayo de 1963, Ferruccio fundó Automobili Lamborghini S.p.A. en Sanagata, a pocos kilómetros de Ferrari. En un contexto de auge automovilístico italiano, donde marcas como Maserati y Alfa Romeo competían por la gloria, esta fábrica simbolizó su audacia, destinada a crear autos que superaran a los de Maranello. Ferruccio reunió un equipo de élite en 1963, atrayendo mentes brillantes con la promesa de innovación. En un contexto de diseño automovilístico audaz, donde Italia lideraba la estética y la ingeniería, este grupo joven y apasionado fue la clave para transformar el sueño de Ferruccio en realidad. Es fascinante, ¿cierto? El toro lo es todo. Es inolvidable. ¿En qué estás pensando? Pienso en un auto. Un auto que no existe aún, que sea tan fuerte, poderoso e inolvidable como ese toro. Lo voy a construir. El 30 de octubre de 1963, el 350 GTV debutó, sorprendiendo al mundo automovilístico. En un contexto de ferias internacionales que definían tendencias, este prototipo, aunque no listo para producción, mostró la audacia de Lamborghini, pero también los retos técnicos que debían superar para competir. Mundial, les presento el Lamborghini GT. Lamborghini 350 Gran Turismo. Amigos, puedo ver en sus ojos que aman a mi auto. No sean tímidos. Para conducir un Lamborghini, para tener uno, no deben ser tímidos. En marzo de 1964, el Lamborghini 350 GT entró en producción, con un motor V12 de 3,5 litros diseñado por Giotto Bizarrini. En un contexto de creciente demanda de autos de lujo, el 350 GT, con su velocidad y comodidad, estableció a Lamborghini como un contendiente serio, vendiendo 120 unidades en 2 años. En 1965, la rivalidad entre Lamborghini y Ferrari se volvió pública. En un contexto donde el automovilismo era un símbolo de prestigio italiano, el éxito inicial del 350 GT desafió la hegemonía de Ferrari, pero también atrajo críticas de puristas que veían a Lamborghini como un advenedizo. En 1965, Ferruccio encargó un nuevo modelo que superara todo lo conocido. En un contexto de diseño automovilístico audaz, donde marcas como Porsche y Jaguar innovaban, el proyecto P400, que se convertiría en el Miura, prometía redefinir el concepto de supercoche, elevando la apuesta de Lamborghini. Miura. El 10 de marzo de 1966, el Miura debutó, revolucionando los supercoches. En un contexto de la cultura pop de los 60, donde la velocidad era glamour, el Miura, con su velocidad máxima de 270 km por hora, convirtió a Lamborghini en un ícono, pero los costos de producción amenazaban la estabilidad financiera. En 1968, Lamborghini Trattori comenzó a flaquear ante la competencia global de John Deere y otros. En un contexto de inflación y globalización, las finanzas de Ferruccio se tensaron, poniendo en riesgo su aventura automovilística, que dependía de los ingresos de los tractores. En 1969, Lamborghini estaba en la cima, con el Miura redefiniendo los supercoches. Pero las tensiones financieras y la inminente crisis del petróleo amenazaban con derribar el imperio de Ferruccio. ¿Podría mantener su sueño automovilístico frente a las tormentas económicas, o el toro caería bajo el peso de su propia ambición? El Spada, presentado en 1968, diversificó la gama de Lamborghini, apuntando a un mercado más amplio. En un contexto donde los autos de lujo competían por confort y estilo, el Spada fue un éxito, con más de 1.200 unidades vendidas,
pero su producción costosa añadió presión a las finanzas. El Miura SV, lanzado en 1971, fue la culminación del sueño de Ferruccio, con 385 caballos de potencia. En un contexto de auge de los supercoches, cementó la leyenda del Miura, pero las deudas y la inminente crisis del petróleo amenazaban con derribar su imperio. A finales de 1971, Lamborghini estaba en la cima del mundo automovilístico, pero las grietas comenzaban a aparecer. La cancelación de un contrato clave y la crisis del petróleo que se avecinaba amenazaban con destruir todo lo que Ferruccio había construido. En 1973, la crisis del petróleo desatada por la OPEP sumió al mundo en el caos económico, golpeando con fuerza a Italia, dependiente de importaciones energéticas. En un contexto de inflación descontrolada y recesión global, los supercoches de Lamborghini, emblemas de lujo y exceso, se convirtieron en un capricho cuestionable, empujando a la empresa al borde del abismo financiero. En 1972, Ferruccio vendió el control mayoritario de Automobili Lamborghini para aliviar las deudas que estrangulaban su imperio. En un contexto de recesión económica y competencia global, esta decisión marcó el inicio de su alejamiento de la empresa que llevaba su nombre, dejando su sueño en manos de inversores extranjeros con poca experiencia automovilística. En 1974, Ferruccio vendió su participación restante en Automobili Lamborghini a René Leimer, socio de Rossetti. Debido a la inestabilidad económica y crisis personal, se retiró a su viñedo en Umbría, dejando atrás su creación más querida, mientras la empresa enfrentaba un futuro incierto bajo una gestión que luchaba por mantenerla a flote. El Countach LP 400, lanzado en 1974, mantuvo viva la leyenda de Lamborghini con su diseño radical y un motor V12 de 4 litros. En un contexto de austeridad económica, donde los supercoches eran un lujo en declive, su producción limitada y alto costo dificultaron las ventas, pero su impacto cultural lo convirtió en un ícono, manteniendo a la marca relevante en tiempos oscuros. En 1977, un tribunal italiano colocó a Lamborghini bajo administración judicial para evitar su cierre definitivo. En un contexto de crisis industrial en Italia, donde muchas empresas colapsaban bajo la recesión, este rescate permitió a la marca sobrevivir con recursos escasos, pero su futuro seguía pendiendo de un hilo. En 1977, los hermanos Mimran asumieron el control financiero de Lamborghini, inyectando capital vital. En un contexto de recuperación económica lenta, su inversión estabilizó la producción del Countach y permitió el desarrollo del Jalpa, un modelo más asequible, aunque las limitaciones financieras seguían restringiendo la ambición de la marca. El 23 de abril de 1987, Chrysler adquirió Lamborghini, trayendo estabilidad financiera y tecnología moderna. En un contexto de globalización automotriz, donde las corporaciones americanas buscaban marcas de prestigio, esta transición marcó una nueva era, pero las diferencias culturales entre Detroit y Sanagata generaron fricciones inmediatas. El 21 de enero de 1990, el Diablo debutó, superando a Ferrari en velocidad pura. En un contexto de recesión económica incipiente, su éxito inicial revitalizó la imagen de Lamborghini, pero los altos costos de producción y las intervenciones de Chrysler en el diseño amenazaron la identidad artesanal de la marca. En septiembre de 1998, Audi trajo estabilidad y recursos a Lamborghini. El 9 de septiembre de 1901, el murciélago, con un motor V12 de 6,2 litros, marcó un renacimiento, vendiendo más de 4.000 unidades en una década y consolidando a Lamborghini como líder en supercoches en un contexto de recuperación económica global. El Gallardo, presentado en 2003, se convirtió en el modelo más exitoso de Lamborghini, con 14.000 unidades vendidas hasta 2013. En un contexto de auge de los supercoches y competencia con Ferrari y Porsche, el Gallardo expandió la marca a mercados globales, gracias a la ingeniería precisa de Audi. El 28 de febrero de 2011, el Aventador debutó, vendiendo miles de unidades en una década. En un contexto de innovación tecnológica y creciente demanda de exclusividad, representó la madurez de Lamborghini bajo Audi, manteniendo su legado de potencia y diseño en un mundo globalizado. El 4 de diciembre de 2017, el Urus debutó, alcanzando 305 km por hora. Debido al boom de SUVs de lujo, liderado por Porsche y Bentley, el Urus duplicó las ventas de Lamborghini, con más de 20.000 unidades para 2023, transformando a la marca en una potencia global. En 2019,
el Sián marcó el primer paso de Lamborghini hacia la electrificación, con 819 caballos de potencia. En un contexto de regulaciones ambientales y avances tecnológicos, la marca abrazó un futuro sostenible sin sacrificar su esencia. La muerte de Ferruccio el 20 de febrero de 1993 cerró un capítulo, pero su legado vive en cada Lamborghini. En un contexto de globalización, el Toro sigue siendo un símbolo de audacia y excelencia. En 2023, Lamborghini miró al futuro con el lanzador, prometiendo mantener su legado. Pero en un mundo que exige sostenibilidad, ¿mantendrá el Toro su rugido salvaje o su próximo capítulo redefinirá la leyenda para siempre?